lesiones, obviamente están vinculadas al dolor. Y íntimamente justo relacionadas. voy a intentar continuar con el hilo en el que estábamos, queridos Sí, sí, prójimos. Y bueno, era eso, ¿no? Que realmente hoy en día el fenómeno de circo, decíamos con Fede, estábamos estudiando a Zoecita, la hija de Fede, eh, estábamos observando cierta adjudicación de un valor a determinados movimientos o formas de moverse o de generar actos motores hoy en día que tienen un valor de bueno o malo, o de mejor o peor, o de funcional o no funcional. Digamos, funcional funciona o no funciona. Pero yo la recomendación personal, y ya cortamos con esta interrupción del tema, es si hay algún profesional de la salud o del movimiento que le adjudica un valor a ciertos movimientos, o te dice que un movimiento es bueno o malo de cierta manera, yo agarraría para otro lado. Eh, totalmente, porque sí, sí, sí. la idea que tenemos, por lo menos con Friedrich y varios otros compatriotas y compañeros y prójimos y humanos, es que todo movimiento puede ser bueno o malo, y acá viene el tema de la lesión, o sea, el principio de individualidad, como dijo Fede, el principio que nombraste también ahí, eh, Sí, habíamos hablado de la individualidad y de habíamos, la bueno, primero no era un dijiste, principio. ¿qué Sí, 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 dijiste? era, Lo de la forma, lo del fenómeno, ¿era lo del sí, sí, fenómeno? sí, Bueno, sí, sí, lo del fenómeno. el principio del fenómeno de circo. Eso es el principio que hablaba Di Santo, por ejemplo, de la adjudicación de un valor a cierto movimiento. Le podemos llamar ya principio de fenómeno de circo. Eso quiere decir, claro, si yo hago un movimiento que dentro de la industria del fitness o de los eruditos del campo del ejercicio físico, y te dicen, no, que hace la sentadilla con la columna alineada y bla, bla, bla. Digamos, claramente, en ciertos aspectos necesito guiarme de parámetros, en instancias progresivas para guiar a una persona, ¿no? Pero, de todas maneras, en un proceso ya conciencial de movimiento, digamos, a mediano o largo plazo, si la persona tiene las herramientas psicomotrices, digamos amplitud de movimiento por lo menos en ciertos rangos articulares, funcionalidad en su cuerpo, avalar la espontaneidad del movimiento humano, que es lo que más hemos perdido. Como decimos con Fede, es lo que de las cosas que más Sí, hemos perdido, y es lo que tendríamos que estarle envidiándoles a todos los niños humanos que no han sido condicionados todavía por el sistema educativo y sociocultural hegemónico. sí, sí, y Eh, un tanto perverso también, porque lo que hace la industria es hacerte sentir fuera de lo normal por no realizar la sentadilla, por este ejemplo burdo, estúpido, pero ejemplo al fin, de que, bueno, la sentadilla se tiene que hacer de esta manera porque de la otra manera que lo estás haciendo vos está mal, porque el ángulo de inclinación rotacional de la cadera, mil indicaciones pueden sí, haber, sí, sí, pero sí. realmente a vos la sentadilla te sale así porque te sale así. Y bueno, si Claro. hay anomalías de gran nivel, de gran carácter, que están generando a la postre una lesión, ahí como siempre te vas a un lugar donde sepas que la persona te sepa asesorar de buena manera, que vea los puntos flacos, que sepa interpretar lo que te duele o lo que se está empezando a jorobar, y ahí, de ahí en más corregir, porque sí se puede corregir, no seamos hipócritas, tampoco es que ahora, lo que dijeron estos dos es básicamente esto, hago cualquier cagada, la sigo repitiendo. No, Voy no, y hago lo que se me ocurra. Y claro. bueno, Hacé lo que se te ocurra, pero teniendo en cuenta que también somos de carne y hueso y que no, nos podemos terminar embromando fuerte. eh, Pero, sí, en mi caso, pero es brother, cuestión mira, de. desde la práctica profesional yo lo tomo así. Hay muchos casos de que algún cliente, alumno,
le propongo un ejercicio, digámosle, como la famosa sentadilla o a ver, bueno, el otro día me pasó con una alumna, posición de fondos, ¿no? Fondos en banco, pero yo muchas veces hago una progresión que es el scapulator, que es simplemente hacer esto, entrar y salir del caparazón en posición de fondos, ¿se entiende? O sea, Sí, sí, sí. lo opuesto al trapecio de Fierrero, ¿no? En vez de Sí, hacer sí, sí. fuerza como Hacia con a subir, arriba, un yo lo poco, que hago bueno, hacia es, atrás. en contracarga, a contrarresistencia de mi tronco, lo que hago es Bien. activar el trapecio inferior. El trapecio inferior, que es el que desciende las escápulas y que en la mayor parte de la población hipocinética está hecho paté, Muerto. no hay nadie, Sí. está muerto, no hay gente, no hay Muertos. gente ahí. Entonces, bueno, es un ejercicio que muchas veces hago, una opción. Y bueno, esta muchacha, esta alumna, tiene bastante disfuncional el pilar escapular y Ujú. padece también, digamos que tendría una lesión en su espalda superior, tendría una lesión entre comillas, hace mucho que padece de eso, y bueno, yo la estoy ayudando en ese tema, y, y, y ese ejercicio no lo pudo hacer, no lo pudo hacer. Y no. No lo pudo hacer porque yo de todas maneras ya venía trabajando otras posiciones, lo intentamos hacer un par de repeticiones y dije, ya está, pero ¿qué pasa? La decisión, en mi caso, puede ser autónoma, ¿no? Ojalá fuera autónoma, que es lo que apostamos con Fede, a eso nos referíamos anteriormente. Llegar al nivel de poder decidir por mí mismo. Pero la decisión mía como coach, como entrenador personal, fue, digo, abandonar totalmente ese ejercicio por un periodo indeterminado. No me interesa. Hay un dogma en la escuela del entrenamiento, la fuerza y el gimnasio que es que tenés que hacer ese ejercicio, o es un ejercicio Para. básico, tenés que hacerlo, es como sectario, digo. Ujú. La Y enciclopedia. claro, Enciclopedismo. y no, El enciclopedismo traducido en la actividad física. y bueno, y a eso vamos con poder ser más abarcativos, y esa más que nada es la libertad de movimiento humano, o sea, no hay un Claro, más ejercicio. individual. Eso es aplicar el principio de la individualidad, de la funcionalidad y las necesidades de cada persona, de cada ser humano, que tendrá sus divergencias, obviamente, Sí, y me parece radicalmente importante, ¿no? Eh, sí. Yo creo que ahí lo que decís vos, seguimos como dentro de la burbuja de lo que puede llevar a derivar una lesión que, como veníamos diciendo, genera una conciencia, pero parte de un desconocimiento. Bienvenidos al mundo de lo que me tengo que tropezar en una piedra para entender lo que es caerse de una claro, piedra, o bienvenidos al mundo donde tengo que tocar el fuego para darme cuenta que me va a quemar. claro. Entonces, ese desconocimiento que pasa tanto a nivel anatómico, pasa también a nivel egocéntrico, del egocentrismo. Nosotros somos seres, que lo hemos tocado también acá en Hojas y Piedras, El Ego que, Sapiens. claro, que nos consideramos modelos a seguir, ya sea por nuestra belleza, ya sea por nuestras cualidades, ya sea por nuestras capacidades, ya sea por el color de pelo, ya sea por la barba que me crece más que el otro. Siempre vamos a tender a sentirnos que estamos un paso por encima del otro, y es natural y biológicamente está bien que así sea. Sí, Ahora, eso generalmente, ese ego, trastorna, creo yo, y esto es mi opinión, esto sí, trastorna lo que es la percepción de tus propios límites. Como yo todo lo puedo, como yo todo lo hago y como yo todo considero que tengo la voz o el voto para realizarlo, lo hago. O casualidad que no tenías que saltar ese día, no tenías que salir a correr la maratón ese día, no tenías que hacer hacer la una pirueta. muscle up. Sí, sí, Traca. Muscle sí, up. sí. Hoy el muscle up es ir al altar antiguamente y tomar la hostia. Hoy para ir a un gimnasio cualquiera, muscle up, papá. Si no haces un muscle up, no entres acá, vergüenza ajena, no te quiero ver la cara. El muscle up está por todos lados. El muscle up
a Debe haber. priori, no Sí, sirve sí. para mucho, No, para mucho. recuerden esto, me acuerdo que en un taller con Mario también hace años, él nos mostró, así con sus 50 pirulitos, dijo, bueno, vamos a ver la familia de las dominadas. Como siempre Mario se saca el reloj, no sé qué, se hace como su ritual ahí, se desaprende y tal, y se cuelga la barra ahí. Y empieza, dominada, dominada pro, no, dominada mixta, pro no supino, la, dominada con apoyo. ¡Pra! Y Muscle Up, dominada con apoyo. Pero dominada con apoyo, que pocas personas lo dicen así en castellano y en español, simplemente es una dominada, es un patrón de tracción, en ese caso bilateral simultáneo, en el cual genero un apoyo. ¿Para Claro, qué? Para darle un respiro a los hombros, quizás. ascender, para ascender mi tronco y mi cabeza en una altura mayor que la que me otorga la barra. Pero maneras de realizar ese gesto pueden haber millones, trillones, no, se entiende, ¿no? Sí, Estoy sí, 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 definiendo, sí. delimitando una capacidad motriz o una capacidad de resolver una situación motriz a un nombre o un ejercicio de moda. Listo. Muscle Up, se Sí, hace así, que se hace así, buenísimo. Si vos vas, bueno, es la era de los influencers también, ¿no? claro, sí, sí, A sí. mucha honra. Competencias. Competencia de Si vos influencers vas entre ellos, a sí. YouTube, seguramente un tutorial de cómo hacer una muscle up tiene más visualizaciones Sí, sí. que yo Que que un sé, estado crítico de la que muscle un, up, seguro. que un video de un Hatsa haciendo sentadilla mirando el sol. No sé, ¿viste? Probablemente, Claro, probablemente. ¿viste? Eh, pero No, son cosas raras que suceden, sí, ¿no? y que inducen a lesión. Es la eterna necesidad del hombre en general, de crear modismos, de crear una moda, entender la moda y esparcir la moda porque sabes que va a tener cierto rédito. En la gran mayoría de los casos, como puse yo hace un post anterior, económico, porque así funciona el mundo. Yo invento, yo digo algo que es original, es un movimiento que es súper radical, lo hacían las tortugas ninja, y bueno, y yo lo puedo hacer, y bueno, y básicamente hago el paso a paso de cómo girar como las tortugas ninja en el caparazón, yo lo puedo hacer sin caparazón, y es buenísimo porque estás todo el tiempo trabajando en isometría, hay una flexión de abdomen que te mantiene los músculos tensos, e incluso tenés esta curvatura natural. O sea, te podría vender el movimiento como si fuera el movimiento que practicaba el mismísimo La, Dios. la pastilla, Ah, la claro. gran pastilla. Y, y de ahí vos te empezás a hacer el movimiento que hacía el mismísimo Dios. Resulta que te pusiste en la posición de tortuga para empezar a girar y las dorsales te hicieron clac, así, y te quedaste duro como una piedra, y a la mierda. Pero bueno, vos ya compraste el paquete, tenés que esperar, estás lesionado, se te generó un problema. Entonces, lo que queremos decir con Nico es que cuidado con las modas, cuidado con las competencias, cuidado con los master up, cuidado Yo, con esos movimientos que a priori se ven lindos, pero que con los aguante las tortugas ninja, aguante la Miguel tortuga Ángel. ninja, Me encantaba Miguel Ángel porque era que le da la pizza. aguante la pizza con anchoa, papá. Por favor, ¡Fua! aguante la pizza con anchoa, brother. Aguante la ¿Sabes rata qué? Splinter. Aguante El maestro Splinter, Splinter. esa Ese, rata de caño que tenía la sabiduría, tan desapercibido, esa sabiduría de la desapercibido. rata de caño. Che, pero realmente, ojo con este tipo de cosas. Y tengo algo para decir, porque hay un problema acá con los métodos, ¿no? Nosotros con Fede somos entrenadores y hablamos, tenemos el presente el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento funcional, deportivo, la historia de lo que ha sido esta conceptualización y programación de la motricidad humana, que es el entrenamiento, es el ejercicio físico, es una invención neolítica, probablemente, este, Sí, y hoy en día busca muchas veces la salud para compensar el hecho de que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, como dice Andrés Spina, ser recolectores exploradores, como fuimos la gran parte de la historia humana, se supone.
pero los métodos, mirá qué interesante. Los métodos es lo que más hay, ¿no? Yo ahora, hoy día, Dios Google, Valle de Silicona, busco la palabra training o training method, o busco training y ya me van a aparecer, no sé, cuenten los resultados. Fíjense, la otra vez yo hice un experimento también con mi novia Ari, que tenía que hacer una tarea para ciencias de la comunicación en su carrera y sobre el medio es el mensaje de un tipo que no recuerdo el nombre ahora, pero está en una película, aparece en una película de Woody Allen incluso. El medio es el mensaje, cómo estamos condicionados por la estratosfera de los medios masivos de De los medios comunicación. de comunicación. Sí. Google, Que es al mismo tiempo, que es una dualidad, ¿no? Porque al mismo es una bendición y al mismo tiempo y es para una mí, limitante, una limitante. Y hoy en día es la Biblia, ¿no? Entonces, fíjense, no sé, te pueden salir millones incluso de resultados, ¿no? Te pueden salir 17.756.442 resultados de la palabra training o training method en Google, ¿no? Ponele, o más. Entonces, si uno se fija en métodos, hay de sobra, ¿no? Eso dice mucho, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos métodos sí, si lo único que tenemos que hacer es movernos? sí, ¿no? Es como las dietas, ¿no? O sea, si buscas la palabra dieta en Google, te van a aparecer trillones de dietas No, no, no. Sí, creo que ilimitadas, es. ¿no? Entonces, esa es la era del Big Data también. Nos pone eso contra la cara, contra nuestros ojos, y dice, vos, o somos bastante pelotudos, o sea, Y generalmente, sí, homo ignorantis, homo idiotus. O sea, yo lo hemos llamaría llegado a eso. homo ojus, es la Homo, era del ojo. Somos la era del ojo. Lo que el ojo percibe. Porque detrás de la dieta, si está la foto de la si está la rubia, foto, o claro, está, si está la foto del morocho que no da aceitado, más, ¿viste? aceita, Depiladito. y está ahí atrás, te sirve. Te sirve, este soy yo, porque me Este, identifico con la clic, personalidad, me ahí encanta, claro, clic, me ponga, pase la encanta, tarjeta ahí, pase la me tarjeta. encanta. Y te puede dar resultado. Lo más triste es que en muchos casos puede dar resultado. No estamos diciendo que no, pero que en general a la gente que tiene dudas acerca de todo este mundo, porque como dice Nico, aparecen 300.000 millones de resultados, la autoindagación, lo hablamos mucho con Juan de NutriDeport, de Nutri tus Nutritus hábitos, hábitos. el fin de semana anterior, que tuvimos un lindo programa, estamos trabajando sobre el programa para que la edición quede linda, quede concisa y que podamos destacar lo más importante. Y justamente es eso, el autoconocimiento, la potestad de sentarte un día sin música, en silencio total, ya sea en tu casa, en el parque, y decir, ¿qué carajo estoy comiendo? ¿Qué carajo estoy haciendo por el movimiento? ¿Qué carajo estoy haciendo en el trabajo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy manejando? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Cuáles son mis dolencias? ¿Cuáles son mis lesiones? ¿Cuáles son mis limitantes? Y a partir de ahí, dibujar mentalmente un camino que no tiene que, cuanto menos línea recta sea el camino, Más y ese es el realista. trabajo nuestro, más realista va a ser. A, B, se puede viajar de muchas maneras. Sí, Como sí, yo sí, estoy sí. con Nico ahora a la velocidad de la luz, yo estoy en Uruguay y Nico está en Barcelona. No presente, pero sí acá. Entonces, cuanto más líneas, cuanto más loops encuentren estos objetivos que te traces, y cuanto más a largo plazo sea, mejor, en mi concepción de lo que viene a ser objetivos, más fácil se te va a hacer tratar de llegar a los diferentes objetivos que te vas a ir planteando alrededor de tu vida. Las Me lesiones, hiciste, me hiciste pensar, Fede, se te fue un poco la imagen, pero estás ahí todavía. Ah, ahí sí, volviste. Mirá, sí, perdón que te corte, Fede, pero sí, me hiciste pensar mucho en lo que dice Mark Latash. Estuve estos días repasando mucho a Mark Latash, que es un genio del control motor, y descubrí algo que todavía no me había acercado mucho. O sea, Mark Latash no sé si el tipo es libanés o turco,
pero es uno de los pocos humanos científicos que se ha tomado el trabajo de traducir la obra de Nikolai Bernstein. Vas a ver que Di Santo lo cita mucho. Verse, sí, Bernstein fue uno de los padres de la fisiología del ejercicio, del control motor, del control motor. sí, Y, y mira esto, eh, Mark Latash te dice esto, o sea, es un tipo que, o sea, es un nivel, es denso, ¿no? Estamos hablando de un nivel de física, sí, 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 sí. ingeniería y neurobiología, neurofisiología, muy despegado, ¿no? A nivel motor. El tipo dice esto, no hay lo que ellos llamaban anteriormente, hace unas décadas, los científicos del movimiento, en esta rama, ¿no? Sí, Redundancia motora, que es, por ejemplo, lo que supuestamente genera el dolor, las lesiones, por ejemplo, que es algo que yo quería hablar, y hago un paréntesis, toda lesión en menor o mayor escala altera el software, o sea, altera el control motor, altera los patrones de movimiento, genera supuestamente patrones aberrantes y por un lado podríamos decir que generaría redundancia motora, mejor dicho, compensaciones, las famosas compensaciones que ya los que han padecido lesiones seguro las conocen, nuestro querido señor Caroso las conoce, el señor Aldo, que quizás lo vea la semana que viene, Nico seguro las conoce, las compensaciones que está por ahí, Nico, el lifeguard, y a esto voy. ¿Qué dice Latash hoy? No hay redundancia motora. Sin ir a los patrones aberrantes. El loco dice hay abundancia motora. Que abundancia eso motora, es sí. the bless, eso es la bendición, the bless of of movement, eh, the bless of motor control. Esto, esto tiene mucho que ver con lo que decíamos con Fede, porque obviamente que no estoy en condiciones técnicas de explicarlo, ni mucho menos, pero los invito a investigar sobre el concepto, porque todos los que quieran estudiar el movimiento humano. ¿Por qué? Porque la corriente dominante en fitness y en el entrenamiento de la fuerza, lo que decíamos con Fede, ha querido establecer parámetros o técnicas que no están ni bien ni mal, a veces son necesarias para determinadas disciplinas o para aprender un gesto. A mí en su momento yo me propuse con un amigo mío, también que trabajó incluso en el mismo lugar con el que trabajé con Fede, a ponernos a hacer un plan de aprendizaje de entrenamiento de halterofilia, o sea, los levantamientos olímpicos. Y en su momento lo hicimos y después muchos los abandoné, ¿no? Y, pero más allá de eso, eh, es, cuando uno empieza a clasificar, el movimiento tiene que ser así, tengo que alinearme así, posicionarme así, la técnica es así, asá. Y si el individuo, como decía Fede hoy, el otro al que yo le propongo este gesto, no cumple con esos requisitos, esos parámetros, esas normas, eh, uh, ah, este, está generando redundancia, por ejemplo, está generando un movimiento sucio. Claro. Y bueno, desde esta perspectiva no, en realidad la biología sería tan sabia o erudita en en lo que sabe hacer desde el origen de la vida, que es Sí, el movimiento, o sea, antes de que estuviéramos nosotros homininos, incluso antes de que estuviéramos nosotros los sapiens y los homininos y los primates, ya había movimiento. ¿Se entiende? Las bacterias, o sea, la vida misma es una respuesta a señales a través sí, del ya había movimiento. movimiento y ya había lesiones, Y ya había lesiones, no, por supuesto. no conceptualizadas por No sé, humanos, ¿no? claro, claro. Y eran, digamos, naturales, entre comillas, eran naturales. Como las nuestras, Este, totalmente. Si hay algo que nos va quedando de naturales y que por eso no sabemos lidiar con ellas, son las lesiones. ¿Me explico? sí, Lo sí. natural que nos va quedando a nosotros son lo que nuestra propia biología puede llegar a entender. Y qué mejor cosa para entender que nosotros tenemos que es una lesión. El mecanismo Un- lesional, es el contacto más primitivo, sí, primitivo que tenemos
en cuanto a respuesta a mecanismos de defensa, porque nuestro cuerpo es el típico caso que es el hijo del rigor, actúa en base a rigor. Al tipo le da una recompensa, el hecho de correr Deseo, atrás. deseo, placer, es eso. Exacto. Y entonces la lesión es eso, o sea, simplemente una condicionante que va a marcar un antes y un después, va a desfigurar un área, va a desfigurar un área donde se realizó la lesión, donde sucedió la lesión, y eso va a condicionarte. Sí. Como se desarrolle a la postre esta lesión, es como tú vas a continuar el resto de tus días en base a esa lesión. Como Nico tiene hernias de disco, como yo tengo hernias de disco, yo puedo seguir haciendo mi sentadilla, puedo seguir haciendo saltos de calidad dentro del ámbito de la calistenia y un poco también tocando lo que yo era antes, que era jugador de voleibol. Y me debería limitar por mis limitantes, pero hoy por hoy mi limitante es lo que me condiciona y lo que me hace sentir de alguna manera que sigo vivo. Entonces, otra vez ahí la eterna rivalidad entre evitar el dolor y querer que esté el dolor ahí Ujú. o la lesión que genera dolor para estar en contacto conmigo mismo. Es muy loco, porque la gente podría decir, a este tipo le gusta estar lesionado. Y si me preguntás así rápido, y capaz que te digo, bueno, sí, pero ¿por qué? Sí, Y porque me pero permite estar en contacto conmigo. por la vitalidad, porque te Y da, claro, quieras o no, es, te da vitalidad. Parece paradójico, mm, pero retroalimenta el estado de la vitalidad. me hace mover. Y quiero hacer un paréntesis, en realidad yo no tuve hernias de disco, pero fue muy parecido. Ah, Mi bueno, lesión fueron sí. espondilolistesis y una fisura vertebral, incluso me afectó el labio ciático, incluso, pero por las dudas, No, sí, sí. por si alguien después me pregunta. Pero esto que decís, esta retroalimentación a la vitalidad, mirá, ejemplo claro, también anecdótico, comparto. Gracias a Cetrazos que estaba saludando, nuestro amigo Cetrazos de Sí, Argentina, un abrazo. saludos. Este, el otro día, hace unos días, creo que fue el lunes pasado, entrenaba con mi alumno el doctor, el cirujano, que es un hombre fuerte, en rangos limitados obviamente, pero le gusta la fuerza al tipo. Y bueno, ¿qué pasa? Pequeño mimo y capricho de años que tengo con él. Bueno, en este caso no tenemos un lugar donde apoyar la barra para hacer el famoso deadlift peso muerto, que para mí es una herramienta muy importante para él porque le otorga vitalidad, porque le activa ciertas hormonas a su edad y le estimula la estructura, digamos, le estimula la estructura corpórea masculina, y le da vitalidad. Pero la barra no la puede levantar del suelo con cierta carga, porque no tiene el rango. O sea, Claro. la tenemos que apoyar en un banquito o en un soporte. Y yo ese día me levanté de la cama con una especie de lumbalgia, sí. Me levanté con lumbalgia. Un tironcito. Me dolía, más que tironcito, era una contractura local en la zona lumbar ahí, como que tuviera 7 enanos ahí, colgados ahí. Y así me levanté, quizás asociado a la posición en la que dormí, o lo que hice el otro día, multifactorial, ¿no? Sí. Pero de a poco fui moviéndome, pero hasta el punto, horas después, 5 o 6 horas después que yo tuve la clase con el doctor, me sentía limitado, ¿no? Me sentía limitado. Dicho aquí, tuve que resolver la situación, porque en realidad al principio le propuse, sin decirle mucho, le propuse otro ejercicio que hacemos otro día distinto, y él como que se dio cuenta y me dijo, ah, no, pero hoy hacemos peso muerto, no sé qué, quería hacer peso muerto. Quería hacer peso muerto, bueno, Y está. vos estabas tipo, Y yo le digo, está, bueno, tengo que levantar esta barra de mierda, la puta ¿no? madre. La concha del loro. Sí. Así, disculpen la boca sucia. Pero la verdad que fue así. Y bueno, recuerdo, ¿qué pasa? Y esto tiene que ver con la lesión. Cuando hay una lesión o padecer, como quieran llamarlo, ya funcional y estructural y funcional, digo que ya desde la experiencia psicoquinética de uno
percibe que tiene una limitante, tiene una condicionante en ciertos movimientos. Eso Sí, es un principal, eh, la principal emancipación o expresión de una lesión, que te genera limitantes en ciertos movimientos, en ciertos gestos. Y bueno, ahí lo que generé, la resolución que pude hacer a ese problema de tener que levantar la barra, estamos hablando de una barra que él carga hasta 110 kilos más o menos, hasta 110 kilos en total, barra, discos, todo, 90 de ujú, cada lado más o menos, 45 de cada lado, 90 más la barra. Y en cada serie, digamos, 4 series, yo tuve que levantar 3 o 4 series, la tuve que levantar hacia el banco, que es un banco estándar a la altura de la rodilla, ponele, del piso al banco, y apoyarla ahí cuidadosamente. Para generar ese patrón motor, mi resolución fue compensar. O sea, yo tenía la espalda muy limitada, entonces, digamos que mitad espontáneamente, digamos, mitad inconsciente, mitad consciente. Hice como como una ecuación y espontáneamente mi cuerpo resolvió levantar la barra generando compensaciones que en una situación normal, sin dolor de espalda, sin molestia grave en la espalda, no haría esas compensaciones, no elegiría, por ejemplo, activar más los músculos de mis brazos o el dorsal ancho, menos los glúteos quizás, se entiende, ¿no? Es un sí, patrón sí, sí, de, sí. patrón de despegue del suelo, una inclinación ascendiendo, el deadlift y el peso muerto. Y bueno, lo hice, después me quedaron unos vestigios, pero en realidad me retroalimentó mi vitalidad. O sea, en una jornada en la que yo mentalmente estaba, qué limitado que estoy, ¿no? Maquinándome mentalmente. No, qué cagada, ¿no? Que tengo la espalda así, asá, igual le buscaba la vuelta, dije, bueno, me lo tomo con calma, no levanto nada hoy, ¿no? No levanto ninguna carga pesada. Y levantar esa carga pesada, eh, más allá del hecho de que compensara, de que generara esa supuesta redundancia motora en un ejercicio básico de fuerza que cualquier experto o erudito del entrenamiento de la fuerza te diría que quizás no activé la secuencia de músculos que Sí, sí, serían sí, sí, sí. excelentes de una activación. Hereje. Claro, Sí, sería un hereje, ¿no? Sería un hereje. Este, en realidad eso, por un lado, me salvó mis estructuras sí. de tener un problema grave quizás, y por otro lado me dio vitalidad. Bueno, ahí Espectacular. está Bendición, claro, de bless, otra, es de bless. otra de las condicionantes es la cuestión del conocimiento. Hay un desconocimiento en general de cómo funcionan las estructuras biológicas de nuestro cuerpo. Echémosle la culpa a quien queramos echarle, a nivel educativo, académico, lo que sea. Pero en general, la gente cuando se lesiona no se entera que está lesionada. Y quiero leer lo que puso Frankie76 Pic, que Sí, dice: amigos, yo cumplí ya 52 años la semana pasada. A veces tendinitis en hombro, dolor de muñecas o lumbalgia, pero voy igualmente a entrenar a mi clase de boxeo. Hora y media. Si no es así, no entendería, supongo que no no entendería entrenaría, nada. no No, entrenaría. no entrenaría. Y sí, básicamente es eso. Lo que hay que tener cuidado con las lesiones, y Gracias. para ir redondeando un poquito, gracias por el comentario, Frankie, nos retroalimenta mucho que hagan este tipo de incisiones, porque realmente sabemos que es algo que tiene todo el mundo. Todo el mundo padece una lesión más, con mayor intensidad, con menos intensidad, con más dolor, con menos dolor, pero todo el mundo está lesionado de alguna manera. En Hojas y Piedras, desde Hojas y Piedras creemos que nacemos lesionados, pero básicamente lo que hay que ser consciente alrededor de una lesión es que los caminos, como todo en esta eterna dualidad vital que tenemos en esta existencia, así como está la vitalidad, está la no vitalidad. Si vas por el camino de la vitalidad, significa que vas a entender y vas a tratar de hacer todo lo posible para que esa lesión pueda ser trabajada dentro de las condicionantes que te da. Si vas por el otro camino, vas a terminar en una enfermedad. Que Claro, eso es básicamente lo que te dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que las lesiones generalmente se derivan o terminan accediendo a problemas aún mayor por, por el mal curado o el mal tratamiento en base a las mismas.
no es un ejemplo burdo, no es un ejemplo estúpido, y acá no es para atacar a nadie, pero fijarse en general los jugadores de fútbol o los grandes deportistas que tuvieron grandes lesiones a nivel general, y no me pongo a todos adentro de la misma bolsa de ninguna manera, pero Sí. hablo como ellos como referentes, terminaron teniendo problemas con drogas, En muchos casos, sí, 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 sí. con Y no, psicofármacos que los limitan y que los limitan a nivel emocional, no les permiten enfocarse en sus dolencias, y la lesión sigue estando ahí, pero siguen viviendo una vida eh, sin dolor. Y sí, sí, bueno, hay que saber categorizar ese dolor, porque el dolor no está, pero la lesión sí. Condicionado seguís estando, pero no te das cuenta. claro. ¿Y eso qué hace? Causa mella, te dejas de mover tanto y se ven referentes, como digo, que problemas de peso, problemas con drogas, no son el ejemplo a seguir de lo que alguna vez fueron. Entonces, eh, lo importante de estar lesionado, saber estar lesionado y saber vivir con una lesión que es una tarea dantesca, ¿no? O sea, hay que pasar por los mil y un infiernos o Sí. para entender realmente lo que una lesión puede llegar a provocar. Y entender esa, quizás Fede, entender esa limitante también como una catapulta o un disparador para nuevas experiencias motrices, ¿no? Exacto, Porque sí, 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 sí. sí o sí, en el camino hacia la vitalidad, como decimos nosotros, los Mobius Vitalities, la idea sería modificar o buscar formas, como sea, soluciones para poder nutrir la vitalidad, ¿sí? Que es a través del Exacto. movimiento. Pero me gustó mucho el testimonio, quizás daba para más, ahí lo cortó justo Sí, Funky, pero en el caso ese, bueno, me gusta mucho eso de la voluntad hacia generar la vitalidad, más allá de los patrones dogmáticos de la edad y sí, que bueno, estamos también de acuerdo que la edad es una circunstancia biológica que generalmente en el día de hoy, que hoy vivimos, que la longevidad es mucho mayor a lo que mm, era antes, es muy superlativa. Yo creo que habría que, perdón, es muy relativa. sí, sí, hay que Debería inventarse deconstruir. un nuevo. Ahí Sí, hay que deconstruir, sí, sí, ahí hay que hoy deconstruir. por hoy los jóvenes de 8 años tienen acceso a información que nosotros con 8 años no teníamos, y Sí, eso sí, pasa sí. también para la gente de 90. O sea, es cuestión de estar amigado como un principio de vitalidad es, y acá hemos desarrollado en Hojas y Piedras, el entorno es un principio que hay que saber leer, conectarse Ujú. para poder lograr ese cometido noble que solamente vos sabés cuál es, que es el hecho o tratar de vivir eh, una vida plena con las limitantes que te toca tener. Sí, sí, Porque sí, no, sí. porque autoproclamarte libre de lesiones no es un no es como decir, no tenés por qué estar orgulloso de eso. Aquel que dice, no, yo nunca me lesioné, o sea que nunca hiciste nada, nunca exploraste, nunca intentaste hacer algo que estaba más allá de tu alcance, Sí, sí, quizás sí. no has hecho lo que en lo que tu memoria recuerda, pero seguramente cuando eras gurí y chico algún porrazo te diste, Bueno, entonces esa es la todos estamos etapa, una limitados. de las etapas más lesionales, espontáneamente hablando y naturalmente hablando, es esa niñez, ¿no? La Mm, niñez es de todos esos traumatismos y esos golpes y esas roturas micro, macro, son muy sanas, ¿no? Porque por supuesto. van construyendo una resiliencia y un aprendizaje conciencial y psicoquinético, motor, espectacular. Sí, Por eso siempre de volver ahí, al niño, ¿no? de ahí la crítica constructiva al sistema educativo de lo importante que debería ser educar al niño para aprender hablando casi como de manera romántica, aprender a levantarse
después de una caída, Ujú. porque es muy importante. Acá Mario Di Santo, sin, como decía yo al principio de la charla, sin el afán de querer dar cátedra de cómo solucionar un posible desgarro, él, en su libro de Amplitud de Movimiento, habla de la flexibilidad. No la flexibilidad, no piensen en flexibilidad como la capacidad del músculo de estirarse y contraerse de vuelta. La flexibilidad es la capacidad de movimiento en general. Estos son principios de elasticidad, que es que el músculo vaya y viene. Y otra cosa es la flexibilidad. Capacidad de movimiento, elasticidad muscular otro aspecto. La flexibilidad es la capacidad de moverse. Entonces, él atribuye a una posible mejora, para darle un toque también un poco más real a cómo se puede enfrentar frente a una lesión. Habíamos dicho que la hipocinesia no es una herramienta que él considere normal, por lo tanto ya podemos ir descantando el RISE. Sí. Y por otro lado, habla de movimientos puntuales acompañados con estiramientos. Estiramientos que van desde estiramientos que te puedes realizar a vos mismos, como FNP, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, que Activaciones tiene, isométricas, en distintos ángulos. Siempre claro, algún pequeño gradiente voy a poder activar, sea mínima, sean 2 grados de rango articular voy a poder activar. Y ahí generar claro, fuerza. y el FNP puntualmente precisas asistencia. Uno no Exacto. se puede autopracticar FNP. O sea, vas a ver a las personas que se cinchan Sí. con los elásticos y eso, pero no es lo mismo. No es Bueno, lo mismo en porque realidad, la percepción, brother, ahí desde el Functional Range Conditioning nosotros utilizamos, no es el FNP, pero son los mismos tipos de activaciones y hay varias maneras de autoaplicarlas, que son muy interesantes. sí, sí, habría que verlo, pero Pero la bueno, en un realidad, caso de alguien lesionado, como vos lo estabas presentando, quizás es más complicado. claro, Y alguien claro, inexperto, y alguien sin... exacto. Porque digamos que tú sos experiente, tenés cierta experiencia en el Functional Range Condition, estás capacitado para educar a alguien a que aprenda a usar el elástico, pero antes de usar el elástico tiene que entender qué es lo que le está pasando, Sí, 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 sí. cuáles son las sensaciones, y para esos momentos, yo creo que vos tenés que estar ahí mostrándole con ciertas tensiones y ciertos movimientos que son pertinentes al momento que está viviendo esa persona, de qué es lo que debería sentir para que después esa persona autodidácticamente se los practique en ella misma. Tenemos unos Sí, sí. comentarios ahí grandes, Tengo ¿no? un comentario de Fernando Fernández. El gran tema es encontrar esa motivación para seguir en movimiento. Hoy por hoy, con tantas facilidades en el transporte y para moverse, termina estimulando el sedentarismo, es decir, la hipocinesia, además de otros factores como el estrés, por ejemplo. Claro, la motivación hoy en día Di Santo, por ejemplo, también, que lo hemos referido mucho hoy, tiene una conferencia muy linda que creo que fue el año pasado, que la escucho varias veces, y él habla por ejemplo, lo que tenían supuestamente algunos este, pensadores de la antigua Grecia, por ejemplo, esto de trabajar la virtud, de cultivar la virtud, como diría Ramón y Cajal, los tónicos de la voluntad. Yo hablo de tonificar la voluntad, hablo de los fármacos endógenos de la buena voluntad. eh, y bueno, con Fede hemos hablado incluso de esto, como tenían los espartanos, la policía de salud, y si es necesario tener un policía que te esté diciendo, no, no comiste bien, no desayunaste, no hiciste tu rutina hoy, tuviste mucho estrés, ¿no? Alguien que te esté constantemente, una aplicación, ¿no? O un tipo que te esté ahí, o una tipa, eh, Torturando. controlando. Sí, la motivación es un aspecto súper, súper, digamos, vital. Yo quiero aportar algo para no extendernos mucho, pues es un tema complejo y que da para mucho, ¿no? Esto de Sí, las lesiones. sí, sí. Las lesiones en general, lo que se sabe es que eh, alteran el mecanismo propioceptivo, ¿sí? Y no tanto el mecanismo funcional, una vez que, como decía Fede, se reorganiza
entre comillas, y se reemparchan la estructura dañada biológica, ¿sí? Como el tejido muscular y los otros tejidos Sí, circundantes. Eh, los mecanismos funcionales de motrices, de fuerza, de activaciones en esa zona, no se ven tan afectados. ¿Sabés lo que se ve afectado mucho? A nivel cortical. El sistema nervioso central se ve tremendamente afectado. Y eso es un mundo dentro del dolor y las lesiones que, bueno, nos lleva a otro plano, a sí, sí, otros sí, sí. estratos del ser humano, que es muy importante, eh, porque, bueno, eso va a generar, como yo le llamo, circuitos viciosos Sí. eh, Y eh, cerrados. y Por ejemplo, cerrados. un ejemplo claro es la percepción de la mordida de un perro en el futuro de cómo condiciona a un niño. Un niño es mordido por un perro de manera traumática y no le es explicado lo que le pasó. No, mirá, te clavó los dientes, eso genera dolor, pipi, papá. Esa persona seguro crece con una fobia. Ujú, Y hay gente que yo creo hoy por hoy que por una cuestión de cuidados, extremados cuidados, puede que tenga fobia incluso a llegar a determinadas pulsaciones por minuto porque puede llegar a pensar que le viene un ataque cardíaco. ujú. Bueno, experiencias pasadas y traumas instaurados y corticalmente en la mente hay anclajes, lo que se llaman anclajes, ¿no? Loops. En cuanto a la motivación, como dice Nico, ahí creo que la motivación es muy personal, es muy personal es elegir moverse o no. Hay una frase que tengo un compañero de Functional Range Conditioning también de allá del norte. El loco me gusta mucho porque también es un loco veterano, ¿viste? Tiene como 50 pirulos y es muy funcional él y se ha lesionado mucho también, es un tipo muy interesante. Tenemos raíces similares porque él viene también sus ancestros vienen de Filipinas y es Ujú. supuestamente donde vienen por vía paterna, también mis ancestros vienen de ahí supuestamente. Sos filipino. Tengo unas genes ahí de Filipinas, ahí es interesante. Mirá, Filipino europeo. Y bueno, filipino europeizado. colonia española lo que pasa. Colonia española. Pero a lo que voy es que él tiene una frase que es esta, move and the way will open. Move and the Mu- way mue- will open. Muévete y el camino se abrirá. Es eso, ¿no? Muchas veces es salir del raciocinio, porque estos loops que hablábamos, en situaciones de distrés, estrés negativo, o de exceso de raciocinio, que es lo que más está pasando hoy, por eso es un gran problema, la gran depresión, que estamos mucho en la mente. Eso quiere decir, es salir de la mente. Los mecanismos, los, los, las estratagemas y los patrones primitivos, los patrones funcionales de movimiento, toda la experiencia motriz desde la niñez, eso está guardado. Más sí, le di continuidad obviamente en mi vida. O sea, son otras vidas, no es el hemisferio puro racional izquierdo, ¿no? Que hoy en Sí, día sí, el ser sí. humano está muy metido en eso. Por eso, hablando de la motivación y hablando de salir y simplemente dejar que fluya el movimiento, ¿no? Totalmente. Con ciertos recaudos, obviamente, ¿no? Y Sí, 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 sí. conociendo, como siempre decimos con Fede, las propias limitaciones, las propias limitantes. Que eso es lo más importante, creemos, o Mm, creo yo al menos. sí, sí. El aspecto motivacional y conciencial respecto al movimiento y sobre todo en situaciones de lesión es algo radicalmente importante, ¿no? Es tremendo. Sí, Puede afectar muchísimo y no sé si tenés algo para aportar ahí, brother. sí, yo no, yo en realidad lo que quiero, porque no sé cuánto tiempo nos quedará de video, Sí, vamos a ir cerrando. Nico. Sí, Acá tenemos no, un comentario de Juan, de Nutritus Hábitos, a nuestro ver, el amigo. movimiento, ¿es lo vos o lo leo yo? Dale vos, dale vos. El movimiento es una manera de lenguaje humano, una manera de conectarnos con el Con el otro, otro. y casi siempre el encuentro nos lesiona. Pero esa lesión podemos transformarnos y ser más resilientes. Bueno, básicamente es eso, sí, lo que quería, es un buen resumen
para lo que quería hacer yo. Gracias, Juancito, por el aporte. Sería como la Eh, reflexión de una hormetización consciente. exacto, sí, Cuando esa, Noms, Nicolás, acá en Montevideo, se va a las rocas en pleno invierno y, bueno, en realidad me estoy lesionando, sí, obviamente. Vayamos a esa sí, reflexión y cerramos acá. exacto, sí, y nada, bueno, de lesión en cuanto a, como resumen, tienen ahí el resumen de Juan, lesionarse no está mal, no saber lidiar con la lesión es malo, y creo que ahí es cuando uno tiene que realmente indagar, autoindagar acerca de cuáles son las posibles soluciones en base a movimiento que pueda existir. Soluciones, como dijimos en el programa, hay millones, las dice Mario, hay diferentes escuelas de la fisioterapia, de lo que hizo Nico, que es quiropráctico. ¿Fuiste? Eh, Estudié algunos años de fisioterapia. Fisioterapia, no, Sí. pero vos fuiste al quiropráctico cuando te pasó lo del tobillo, Ah, el osteópata. al osteópata. Bueno, existen ciertos caminos que uno puede abordar la lesión. Lo real es que cada uno tiene su propio camino, su propia manera de entender la lesión. Y lo mejor que te puede pasar es que entender la lesión te va a llevar a hacer entender la limitante. Y esa limitante te va a llegar a hacer movimientos que colaboren de manera positiva a la reinvención de ese tejido. Porque Ujú. recordá que una lesión es nada más ni nada menos que el rompimiento. Se rompe algo y el cuerpo necesita tiempo. Y Y no, algo, y algo que hoy padecemos, que no sabemos es controlar, la es el, autofagocitación del tiempo. claro, El el tiempo, el, tiempo nos corre. nos corre. O sea, un La vida, segundo es más rápido. nosotros no estamos en la vida nos corre. Es una carrera, Claro. ¿no? Entonces, Homo tanto temporalis tenemos, tanto, chronologicus. tantos estímulos Homo exógenos de temporalis estar, chronologicus. tantos estímulos exógenos de fuera, reunión acá, trabajo allá, familia acá, hijos, Homo hijas, esposa, ansiosus. Homo te, termi- ansiosus te chronologicus. terminan atentando contra tu biología y esa biología no entiende de términos medios. No, No no. hay blancos y no hay negros, hay Bro, un sí, sí, sí. camino, ¿cierto? Y Sí, que ese hay camino, si no lo respetás, un te camino pasa que factura. siempre uno espera y aspira y es inevitable la integración de lo que está más allá de lo bueno y lo malo, de lo positivo y negativo y de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Todas esas cosas que hemos inventado y que nos llevan a los polos, el placer, el sufrimiento. Quiero aportar algo, y no solo es la reinvención de un nuevo, de una nueva generación y regeneración estructural biológica, o sea, la recuperación y el rearmado de esos tejidos que fueron dañados en la lesión estructural, por ejemplo, sino hay una resensibilización desde el sistema nervioso y sobre todo desde el sistema nervioso central. Y ahí está presente todo lo que puede haber causado la lesión, más allá de haber generado patrones de movimiento aberrantes Sí, y ciertos gestos parasitarios o compensaciones que terminan generando otras lesiones, sino también está presente el miedo, la inseguridad, la desmotivación, la desconfianza, la presión, la baja de la el estrés. autoestima, la ansiedad, bueno, en fin, La ahí presión está social, el estrés, la la falta de la apariencia, no la falta, validación, sí, claro, sí, sí. todo ese Eh, tipo de cosas afectan. Sí, sí, bueno, puede ser perder cierta imagen corporal que venía manteniendo gracias a mi supuesto entrenamiento también, No va en a ser la fin, primera vez que escuchaste o que escuchamos nosotros los entrenadores que hemos tenido experiencia con seres humanos, el hecho, no, porque estoy corriendo a un tiempo menor al que corrí hace 10 años atrás. Y lógico, papá, probablemente a medida que vaya pasando el tiempo, si no sos Superman, probablemente vas a ir bajando la calidad de tus carreras y es normal que eso pase. El tema es que hay que saber cómo llevar claro, ese tipo de... Claro, con qué respeto hacia uno mismo y con qué conciencia
de la biología que nos fue dada, este don que nos fue dado para experienciar la vida, porque recordemos que somos en realidad, somos la integración de trillones de células que en realidad tienen una inteligencia. El cerebro está en la membrana, no en el núcleo, y en realidad no está muy claro si somos nosotros, qué es nosotros, si nos estamos experienciando a nosotros o si ellas, las células, el ADN, las bacterias, las procariotas y las eucariotas, están haciendo su experiencia a través de nosotros, porque eso no va no piensa muchas veces las personas en Próximo realidad. programa de Hojas y Piedras ya tenemos entonces planteado acá. O sea, o nos gobiernan las procariotas o nos gobiernan las eucariotas. Hay Mirá, una guerra. pará, me hiciste acordar aparte de la frase de Haruki Murakami acá, que la voy a leer porque hace días que estoy pensando en ella y no me acuerdo. Compartila, Y compartila. ya, Y y ya, ya, si querés vamos cerrando con eso, y dale. cerramos con esto, mirá. A ver si la puedo traducir, porque está en inglés, ¿no? Como es costumbre. Eh, ahí voy, ¿eh? Vamos. La digo en inglés. Decirlo en inglés, a ver. Human beings are ultimately nothing but carriers, passageways for genes. Los seres humanos, son, en definitiva, nada más que carruajes, O sí, o contenedores, sí. carruajes y contenedores para los genes. Sí. They ride us into the ground like racehorses from generation to generation. Nos cargan y nos ayudan a transcurrir a través del suelo como caballos de carrera, generación tras generación. Genes don't think about what constitutes good or evil. Los genes no piensan sobre lo que constituye el mal o el bien. They don't care whether we are happy or unhappy. No les importa a los genes si estamos felices o infelices. We are just means to an end for them. Somos solo un medio para que ellos tengan Sí, un sí, fin. un vector biológico. Eso. The only thing that they think about is what is most efficient for them. Lo Total. único que en lo que ellos piensan es en Pueden lo, sacar más rédito, en sí, lo que es más de nuestro ser. eficiente para Sí. ellos a través nuestro. Listo. Eso dice Ya. Haruki Murakami, el Sí, novelista. sí. Somos, lo que dijo Haruki básicamente es que somos una masa de carne y hueso controlada por los genes, que básicamente los genes son lo que nos diferencian a nosotros, entre nosotros y con otras especies. La gran Eh, diferencia puede ser contemplar eso, ser conscientes de eso o no. Es como estar dentro o fuera de la Matrix, ¿no? Puede andar por ahí. Pero bueno, cortemos acá porque si no nos vamos al carajo, ya, Nos ya vamos al vamos, carajo. vamos casi 2 horas. Así Sí, que sí, sí. gracias a todos por estar. Un tema Gracias muy complejo, da y para que da para más. más. Yo Eh, quería, primero, para el próximo programa, con Nico estamos empezando a hablar entre nosotros, tenemos proyectos, estamos dilucidando y terminando de armar una idea que desde aquí, desde este espacio, para quizás hacer lo nuestro un poco más fuerte, una base más, una base de la pirámide del movimiento, que siempre todo esto parte del movimiento, ¿no? Pero que esa base tenga como una estructura dentro de esta Matrix que nos dé el puntapié o nos dé el coraje como para avanzar. Así que en el próximo Hojas y Piedras probablemente ya estemos proponiendo lo que es este pensamiento y esta idea o estas ganas de seguir avanzando junto con ustedes. Así que bueno, nada, lo dejamos como latente para el próximo programa, si te parece, Nico. sí, Nosotros nos seguimos comunicando. Como bien decía Nico, las lesiones siguen sucediendo, se van a seguir sucediendo y la idea está en estar lesionados, entender la lesión para seguir viviendo. De mi lado, gracias. Pásense por YouTube, que tenemos una cantidad de videos relacionados a este tema y otros. Estamos en Spotify y en yeah, iVoox, yeah, con my mensajes, pass. con audios que son más a nivel
a nivel de datos consume mucho menos. Así que de mi parte, como siempre, namaste. Muchas gracias por compartir este espacio. A los que participaron, como siempre, genios grosos. Y de mi parte, nada, desde Barcelona a las 7:02 de la tarde, arrivederci, bon voyage, merci beaucoup. Folias y piedras, manfadas. Ahí voy a buscar el sol. Vaya a Bueno, buscar el sol, yo me voy a gracias. recibir los últimos rayos también. Arrivederci, Nico, hermano. Estamos al habla. Mirá, esperá. Con los soles, el sol europeo, el sol sudamericano, nos despedimos. Con Gran el Tibidabo abrazo. de fondo. Gran abrazo Gracias a todos. Gracias a todos, Folias y piedras. Power is on. Vive. Yes. Power Son. Inti Raimi. Ahí voy, ahí voy.